Sí, se ha aperturado la vacunación en los grupos etarios arriba de 6 años. Esto obedece a que las variantes de COVID-19 precisamente tienen mayor facilidad de transmisión y tienen también afectación a grupos etarios jóvenes. Hemos visto como países como Estados Unidos están teniendo afectaciones importantes con el síndrome inflamatorio multisistémico infantil, con el miocarditis, el shock, la falla respiratoria aguda, y esto se debe a las afectaciones inminentemente del COVID en niños. Entonces, parte de esto, el necesario tener protegida a la población infantil, y existe evidencia suficiente a nivel internacional en la cual la aplicación específicamente de las variantes, específicamente de las vacunas de virus atenuados, ha tenido resultados muy favorables. Por supuesto, esto ya ha sido evaluado, ya ha sido practicado en otros países, varios se están sumando, cada día que pasa se van a ir sumando más países, y el objetivo fundamental es disminuir las complicaciones y las letalidades en este grupo infantil, que es muy importante. Hay países como China que ya tienen prácticamente todo el año de estar vacunando. La vacunación en esos países se da desde los 3 años en adelante. El Salvador ha optado por iniciar la vacunación de los 6 años a los 11 años, de los 6 años en adelante, y se está utilizando la vacuna con la cual convencionalmente se hacen el mecanismo de formulación de todas las vacunas pediátricas, y eso es virus atenuado. En los estudios iniciales se tiene la misma aplicación, la misma cantidad, son 3 microgramos lo que representa la dosis, y de esta manera pues se generan titulaciones altas de inmunidad humoral. Estos son anticuerpos que llegan a alcanzar el 96.1%, un poco más del 96.1% de eficacia con la aplicación de la vacuna. Se ha demostrado que la dosis sigue siendo la convencional, la misma que se está aplicando en adultos, y se tiene que colocar igual el esquema regular, que son 2 dosis de vacuna, para poder generar esas titulaciones de anticuerpos o de inmunidad humoral que el cuerpo genera posterior a la aplicación de la vacuna. Sí, yo creo que es válido el tener el temor siempre cuando estamos hablando de la población infantil, pues los padres se cercioran de que todo tenga la seguridad correspondiente. Yo creo que es muy importante el comprender que en este momento en el cual también el peligro o el riesgo es latente ante el COVID-19, uno tiene que hacer las valoraciones correspondientes y debemos tomar las decisiones en tiempo oportuno previo a tener complicaciones en el país, que sean letalidades o que sean enfermedad grave, específicamente en este grupo etario tan importante. Entonces, definitivamente creo que el país tiene evidencia científica importante. Hay estudios en fase 1, estudios en fase 2, publicaciones en las revistas más importantes de medicina. Estamos en un momento excepcional sanitariamente hablando, y hay que tomar medidas excepcionales que vayan a salvaguardar la vida de la población y específicamente esos grupos vulnerables. No tenemos que esperar a ver la situación que está pasando en otros países en las cuales la afectación, las letalidades están incrementando en el grupo de niños, que es un grupo vulnerable, para poder tomar decisiones que vayan a limitar los efectos negativos. De 3 años en adelante están los estudios en China, iniciaron a finales del año pasado. Estos estudios son para vacunas de virus atenuados y están practicando la vacunación en este grupo etario desde este año. Entonces ya hay bastante tiempo en esta estrategia, no han tenido complicaciones o efectos negativos. Hay países que se vienen sumando, como es el caso de Chile, Emiratos Árabes Unidos, también el caso de Cuba. Hay varios países que ya están en todo el proceso de vacunación, y que el objetivo fundamental es garantizar y salvaguardar la vida. Creo que Bolivia recientemente se ha agregado, y así continuamente vamos a ir observando cómo más países se van sumando a esta estrategia tan importante. Creo que es muy atinado el que se hable de de los diferentes puntos de vista que pueden existir, como por ejemplo el punto de vista del colegio médico, el punto de vista de la Asociación de Pediatría, son válidos, y yo creo que es muy importante recordarle a la población que estamos en un momento excepcional. Estamos en una pandemia, estamos en una situación en la cual no tomar medidas puede representar la diferencia entre una gran cantidad de letalidades, una gran cantidad de afectación a ciertos grupos, y no tenerlas. Entonces, definitivamente, en ese momento es donde tenemos que tomar las decisiones más difíciles, pero más acertadas, y que en este momento han posicionado a El Salvador como uno de los mejores países, bueno, el mejor en Centroamérica, el cuarto
a nivel de Latinoamérica, el presidente lo mencionaba ayer, y uno de los mejores 50 países a nivel mundial en el manejo de la pandemia, específicamente a la estrategia de vacunación. Sí, en esa franja de 6 a 11 hay varios países, se siguen sumando: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, está también China, Emiratos Árabes Unidos, y se van a ir sumando definitivamente muchos más países. Hay países que ya lo están iniciando en ciertas áreas de los territorios, no tal vez a nivel nacional, pero sí a nivel de ciertos territorios. Lo importante es mencionar que cada día que pasa hay mayor evidencia del mismo proceso de vacunación de estos países, que dan sustento a que es una estrategia segura. Quiero recordarle, todas las vacunas en niños están formuladas con el mecanismo de virus atenuado, lo cual hace muy, muy segura la estrategia de vacunación. Ojo, uno tiene temor en el proceso de vacunación cuando están probando nuevas maneras o nuevos métodos de formulación de biológicos. En este caso, el biológico, la formulación es exactamente igual al resto de las vacunas que se aplican en la edad pediátrica, con lo cual se tiene la seguridad. La mayoría de los pediatras están en discusión, la mayoría de los encargados en sus procesos de vacunación han estado en discusiones, y me atrevería a decir que la mayoría está de acuerdo con el proceso de vacunación. La observación es el tiempo, la observación es el por qué al no tener todos los países y ser el último país en decidir, por qué no estar en ese momento. Pero ahí es donde se debe recordar que estamos tomando una decisión excepcional en un momento difícil, y no tenemos que esperar tener letalidades o un montón de niños en el hospital Bloom con COVID grave para tomar decisiones oportunas. Totalmente, es importante recalcar que se ha hecho, al igual que las recomendaciones internacionales, un seguimiento importante de los ESAVIS, efectos supuestos adversos a vacunación e inmunizaciones, con lo cual, o sea, estamos no solo vacunando, sino que estamos dándole el seguimiento correspondiente a cada uno de los que recibe el biológico, para que de esta manera pues se tengan los datos más importantes. Cada día que pase, la población va a ir teniendo pues mucha más confianza, y eso se debe a que va a observar que la vacunación no genera complicaciones. Sí, se puede colocar, ninguna le quita pues eficacia a la otra. Lo ideal es que se aplique con un día de diferencia. Eso quiere decir que no se pueden aplicar las dos vacunas en el mismo momento, pero sí con un día de diferencia. Entonces, prácticamente usted puede el día siguiente, el día anterior o un par de días después aplicarse la vacuna de la influenza sin inconveniente. Solo que no es recomendable poner la vacuna el mismo día, porque pudiese existir una reacción como cualquier vacuna, y no tendríamos como el parámetro de saber a causa de cuál de las dos vacunas es. Sí, se está colocando en las unidades de salud. Puede llegar. Es más, llamamos a la población, aquella población vulnerable que se quiere asistir o quiere colocarse su vacuna contra la influenza, puede acercarse a cualquiera de las unidades de salud del sistema de salud y de esta manera recibir su vacuna de la influenza. Sí, la mayoría de los síntomas que se han descrito a nivel de la población pediátrica con la vacunación, precisamente la de virus inactivados, son dolor en el sitio de la inyección, dolores de cabeza, elevación de la temperatura, que son sintomatologías muy congruentes con el resto de vacunas que se ponen en el plan regular o en el plan tradicional de vacunación. Entonces es muy importante el saber que esta sintomatología es bien leve. Esta sintomatología aparece en pocos casos y que suele desaparecer en pocas horas. Entonces, de esta manera, la población puede estar tranquila que no existe efectos graves descritos o efectos difíciles ante la aplicación de esta vacuna. Es muy buena la tolerancia, y es más, los estudios específicamente mencionan eso, que son seguras, que tienen buena tolerancia y que son eficaces para proteger ante el COVID-19. Con relación a los diferentes casos que estamos observando, pues es de todos conocido que la llegada de estas variantes que tienen mayor facilidad de transmisión ha incrementado la cantidad de casos, y esta cantidad de casos de contagio por día pues evidentemente llega al incremento de la cantidad de pacientes que están ingresando en los hospitales. Específicamente
al final referidos al Hospital El Salvador. De estos pasamos de manejar 300 pacientes a tener cerca de 650, un poco más de 650 pacientes. Se duplicó el número. Se duplicó en un periodo de tiempo importante y esto obedece a la aparición de estas variantes. Es correcto. Entonces, una vez inicia la aparición de variantes, observamos que también incrementa la cantidad de casos en las áreas hospitalarias y específicamente de esto depende que también se presenten ya ese 20% de pacientes que requieren algún tipo de tratamiento ya moderado, pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos y precisamente eso es lo que estamos observando. Nosotros tenemos en la gráfica pacientes críticos, 148, 490 pacientes graves, que son los pacientes que se están manejando en el Hospital El Salvador. Son pacientes que de alguna manera pues requieren ese tratamiento médico, oxígeno suplementario, uso de medicamentos, ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, y que de alguna manera pues ese porcentaje puede llegar a ser dado de alta si recibe oportunamente su tratamiento. Los países que más complicaciones han tenido son aquellos países que necesitan el manejo hospitalario, pero no cuentan con las áreas porque definitivamente ya los hospitales están al máximo o porque los hospitales ya no tienen capacidad. Ahorita el Hospital de Salvador tiene capacidad para atender a la población. El Hospital de Salvador tiene el equipo, el insumo, el medicamento necesario para seguir tratando a la población, pero definitivamente también debemos nosotros como población cumplir las medidas para que el Hospital de Salvador no se siga llenando, por así decirlo de una manera. Importante el practicar los protocolos de bioseguridad, pero lo más importante, y quizás lo que es clave y es fundamental, es que la población asista a la vacunación. ¿Por qué? Porque la característica principal de ese porcentaje de pacientes que está en estado crítico es que son pacientes que son de grupos vulnerables, adultos, pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, pacientes con enfermedades pulmonares, que aún teniendo la posibilidad de estar vacunados porque ha estado a disposición el biológico, no se han vacunado. Entonces definitivamente nos da una muestra de cómo la vacunación es tan importante y cómo el estar vacunado puede prevenir el llegar a una unidad de cuidados intensivos. Sí, Podemos analizar dos cosas. Primero, hemos tenido un incremento de las letalidades. Hace un par de semanas atrás estuvimos con una cantidad en promedio de 6, 7, 8 casos de letalidades por día y era pues una situación difícil, pero era una situación que nos daba la alegría porque había tenido una disminución importante en la cantidad de letalidades. El año pasado llegamos a tener más de 15 letalidades por día. Ahora, tener este incremento en el cual día a día se presentan 9, 10, 13 casos, entonces definitivamente es también un incremento que va congruente con el incremento del ingreso hospitalario. Y es que definitivamente así va a ser, porque no puede haber un incremento o una llegada de una variante con mayor transmisión sin que vaya a haber un efecto similar en todas las variables dependientes de esta variante, y específicamente es incremento de contagios, incremento de uso hospitalario, incremento de letalidades. Todo lleva una cadena. Ahora, esa cadena debe de ser congruente con todo lo que está sucediendo a nivel nacional y podemos observar que precisamente es lo que está pasando. Ha habido incremento de casos, la gráfica muestra incremento de casos, ha habido una cantidad de ingresos hospitalarios que han incrementado y también ha habido una cantidad de letalidades que han incrementado. Ahora, ¿cómo evitamos eso? Con la vacunación. Este grupo de los pacientes que están teniendo letalidades tiene una característica particular y es precisamente que la mayor parte de ellos, no digo el 100%, pero casi el 100%, está teniendo el factor en común que no están vacunados. Entonces definitivamente creo que es muy importante que la población tenga su vacuna. Y hay otros de este porcentaje, de estos 10 pacientes, como por ejemplo el día de ayer o los días anteriores, que tienen una vacunación pero que el esquema probablemente no está completo, o que tienen enfermedades sobreagregadas, o que apenas recibieron sus dosis. Entonces definitivamente no debemos de confiarnos, debemos de practicar los protocolos, debemos de asistir a la vacunación y de esta manera estar protegidos. sí, explico. Y yo creo que aquí tenemos dos cuestiones muy diferentes. Usted puede observar por un lado un evento y por el otro tipo de evento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias hablando sanitariamente de los eventos? Y digo sanitariamente porque los dos son aglomeraciones. Sanitariamente hablando es en uno la exigencia de la cartilla de vacunación y es precisamente que
el 100% de las personas que asistieron a la otra actividad estaban vacunados. Eso de entrada le dice a usted que le limita la posibilidad de contagio en menos del 70, cerca de más del 70%. Segundo, que estos salvadoreños ya tienen defensas ante el virus y ante la posibilidad de un contagio, ante la posibilidad existente y latente, porque todas las personas sabemos que vacunados aún podemos desarrollar el COVID, la posibilidad de complicaciones es mínima, incluso menos del 2%, lo cual evidentemente nos permite tener un poco más de tranquilidad, y digo un poco más de tranquilidad porque debemos saber que todo este tipo de actividades, pues lo ideal es de alguna manera limitarlas al máximo. Ahora, el día de ayer se hace una actividad que definitivamente pues no tiene ese control en las diferentes solicitudes del tener completo el esquema de vacunación, lo cual hace más riesgoso la actividad definitivamente, que al final puede innecesariamente un salvadoreño exponer su vida y que de alguna manera esto pueda repercutir en una letalidad o el dolor de la familia. Pero creo que es muy importante el tener presente que hay acciones importantes que deben tomarse y valorarse, y una de esas acciones es, entre mayor cantidad de salvadoreños se incentivan a tener la vacuna, entre mayor cantidad de salvadoreños están inmunizados, la circulación del COVID en el territorio va a ser menor, porque ese porcentaje de población inmunizada, ese porcentaje de población que va a tener 70% menos probabilidad de ser transmisores del virus, y eso de alguna manera viene a beneficiar indirectamente a los grupos vulnerables que por alguna razón no han colocado su esquema de vacunación. Perfecto, ministro. Sí, muy buenas las preguntas y atinadas. Iniciamos en lo que está sucediendo a nivel internacional, y lo comentábamos al principio en la pregunta, era específicamente Estados Unidos está teniendo en ciertos países un incremento del síndrome inflamatorio multisistémico, específicamente en Houston, en Nueva York, sí, en los cuales se ha demostrado que ese incremento de casos ha llevado a letalidades. Varios de los colegas que tenemos conocidos en Estados Unidos nos mencionaron cómo observaron el incremento de los pacientes ventilados a causa del COVID y el síndrome inflamatorio multisistémico, y por lo cual decidieron en varias zonas incluso iniciar esa vacunación. Ahora bien, todos están a la espera de las aprobaciones FDA, que creo que es lo que la mayoría de países están todavía teniendo en cuenta, pero a veces este tipo de situaciones en las cuales las medidas excepcionales, en situaciones excepcionales se toman a tiempo, pueden limitar o pueden reducir al máximo las complicaciones o la cantidad de letalidades. Yo creo que es importante el mencionar que esta estrategia de vacunación es segura, que esta estrategia de vacunación se está aplicando en varios países y que cada día se van a ir sumando muchos más a la lista de países que están inmunizando a este grupo poblacional. Hay que seguir con todas las medidas, definitivamente. Creo que el colegio médico o los representantes que estuvieron dando esas declaraciones han utilizado información en ocasiones anteriores también con el objetivo de desinformar a la población, o simplemente con el objetivo de estar en contra de las acciones que se toman, y la evidencia de anteriores casos ha demostrado que el país ha tenido un buen manejo en la pandemia y definitivamente que ha sido reconocido a nivel internacional. No por nada estamos en uno de los mejores países en la estrategia de vacunación. Ahora bien, técnicamente, cuando ustedes lo analizan con las asociaciones pediátricas, ellos están totalmente o la mayor parte de acuerdo con el proceso de vacunación. Sin embargo, están en la espera o en el análisis de más evidencia científica. Pero creo que la mayor cantidad de tiempo, la evidencia científica existente es suficiente, y a mayor cantidad de tiempo, mayor posibilidad de tener vidas perdidas a causa del COVID-19 y de los efectos negativos específicamente en el marco de estas variantes en la población pediátrica. Entonces, tomar decisiones en tiempo oportuno ha sido característica y ha sido precisamente lo que nos ha posicionado como uno de los mejores países a nivel internacional. Así que dar la tranquilidad que existe la evidencia científica, los puntos de vista siempre son existentes y son válidos, pero anteriormente esos puntos de vista también fueron en contra de todas las acciones que ahora ponen a El Salvador como un referente. Sí. Y otro de las situaciones es
Definitivamente estamos en un incremento de casos. Yo creo que toda la población de alguna manera dice, bueno, ¿y por qué no se toman más medidas? ¿Y por qué no se toman más medidas? Y precisamente lo que decía el salvadoreño, decía, ¿y por qué ahora que tienen todas las medidas o todas las posibilidades no se toman más medidas? Y yo le voy a explicar, hemos observado cómo cada día que pasa el COVID ha ido cambiando las acciones para el control de la pandemia dependiendo de qué es lo que sea más efectivo. Países como Australia decidieron tomar medidas de contención epidemiológica estrictas y se dieron cuenta que no funcionaron por una razón, porque en esta facilidad del virus de transmisión es casi imposible, a menos que todo un país estuviera cerrado, que no continuara el contagio, porque tiene tanta facilidad de transmisión que en ese momento en el que usted definitivamente va a tomar acciones para ir a comprar alimentos, para ir a una farmacia o para hacer ciertas actividades básicas en una contención epidemiológica, usted puede adquirir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda incrementar en el menor tiempo posible la estrategia de vacunación. Ahora, toda medida de contención epidemiológica limita la posibilidad de ampliación en la estrategia de vacunación. Entonces llegamos a un punto que hay que encontrar un equilibrio entre el tomar medidas de contención necesarias, pero también aquellas que no obstruyen la frecuencia o la posibilidad de vacunación que en el país está alcanzando hasta 100.000 vacunados por día. Ministro, perdone, y la epidemia. Sí, definitivamente nosotros, cada país tiene un parámetro, una línea de base. Entonces, cuando nosotros observamos un incremento en la línea de base, a nosotros nos alarma el observar ese incremento. Pero el punto es que estadísticamente y a nivel internacional nuestra línea de base baja. Entonces, definitivamente, aunque parecería que en este caso ha incrementado y se ha duplicado, El Salvador sigue manteniendo cantidad de casos de contagio por día y letalidades bajas en relación a lo que otros países están presentando. Un ejemplo de ello es precisamente dos contrapartes que ustedes pueden observar. Por un lado El Salvador y por otro lado Guatemala. Estamos a la par. Y lo que está sucediendo en el país hermano de Guatemala es totalmente diferente a lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Y cuál es el factor de diferencia que hay entre ambos países? Porque en ambos países tenemos variantes. Estamos a la par. La circulación de salvadoreños a Guatemala y guatemaltecos a El Salvador es prácticamente bastante importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la situación en que los dos países tienen alfa, gamma, delta y probablemente, podría decir las del Salvador, pero yo sé que probablemente compartimos bastantes de las variantes? Entonces, la diferencia es que El Salvador tiene una estrategia de vacunación que ha tenido mayor crecimiento que la de Guatemala. Entonces, ustedes pueden observar la diferencia de que El Salvador no necesita tantas camas hospitalarias y tantos requerimientos de oxígeno como los está solicitando ahorita el hermano país, en el cual ya no da abasto. No da abasto y observamos pacientes en los hospitales que no tienen camas. ¿Por qué? Porque están usando al máximo o están usando más de la capacidad posible de los hospitales para poder tratar de atender a la población. Y esto se debe a que ese 20%, ojo, acordémonos que todos los pacientes que llegan a los hospitales son el 20% nada más. Eso quiere decir que la cantidad de contagios que están teniendo es una cantidad de contagios tan alta para que ese 20% sea tan importante que no dé capacidad hospitalaria. Entonces ahí podemos ver las contrapartes. Ahora, no podemos tomar medidas tan cerradas que dificulten la estrategia de vacunación, cuando evidentemente la estrategia de vacunación es lo que nos hace diferente de lo que está sucediendo en el hermano país de Guatemala. Perfecto, vamos a ver, tenemos esas son las consideraciones. Sí, muy buena la pregunta. Definitivamente la tercera dosis es algo que se tiene en análisis, es algo que está a nivel internacional con mucho soporte, dar la tranquilidad a la población que esperamos pues en poco tiempo se tengan buenas noticias para los salvadoreños de iniciarse el proceso de vacunación con una tercera dosis, pues la evidencia nos indica que hay que hacerlo priorizando esos grupos vulnerables. Eso implicaría iniciar con el personal de primera línea, ¿verdad? El personal de primera línea, posterior al personal de primera línea, los adultos, las personas con enfermedades crónicas y sucesivamente como cuando se inició la vacunación. Había análisis entre si había que colocar la dosis, la tercera dosis tenía que ser la misma que ya le habían colocado o una diferente. Y la evidencia se ha ido a la balanza del cambiar el mecanismo de formulación. Eso quiere decir que si a usted le pusieron
probablemente un mecanismo de acción como el mecanismo de AstraZeneca, hay que colocar un segundo mecanismo de acción. Si usted le colocaron el mecanismo de Sinovac, que es inactivados, hay que colocar el mecanismo de acción probablemente RNA mensajero. Entonces se estarían cambiando la dosis, la tercera dosis de vacuna a las primeras dos que usted ya recibió. Entonces creo que es muy importante esto. Cuba es uno de los países, como mencionábamos, que está aplicando vacunas inactivas para estos grupos poblacionales pediátricos, y creo que también es una muestra de por qué tenemos que tomar decisiones en tiempo oportuno. Ahora, existe una situación a nivel internacional que hace dependiente a cada país, y esa situación es el tener el biológico. Entonces, definitivamente Cuba en este momento pues está teniendo ese avance, dio esa visión, esa visualización de tomar medidas excepcionales en momentos excepcionales, pero también debemos recordar que cada país tiene una capacidad de adquisición biológico importante, y eso debe a la producción. ¿Será que Cuba tiene la capacidad de producción para poderle brindar a otros países? Probablemente no. Entonces esa es una de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Sí, ministro, bueno, el tiempo nos está por ciento nacional. Muy importante, sí. Esperamos poder completar ese 100% de vacunados con la meta de 4.5 millones de salvadoreños. Hemos tenido incrementos, 700.000 en la población aproximadamente de los 12 a los 18 años y mujeres embarazadas, y ahora 600.000 personas más de los 6 a los 12 años. Eso se incrementa hasta tener un promedio estándar de entre 5.5 a 6 millones de salvadoreños. Ahora, con lo que tenemos actualmente, nosotros hemos alcanzado el 60% de la población. Y eso es un dato importante, es un dato que nos alienta a seguir trabajando, a seguir aplicando las vacunas, porque de esta manera mayor cantidad de salvadoreños están protegidos. Incluso cerca de un poco más del 73% de la población ha sido inmunizada con la primera dosis. Entonces, el crecimiento que está teniendo el país en la estrategia de vacunación es impresionante, es bastante vertical en las curvas gráficas a nivel internacional, y es por eso que está siendo reconocido como uno de los mejores países. Cada día que hay más vacunados es un día que la población salvadoreña está más segura ante el COVID-19. Sí, las vacunas ya están. Los lotes de vacunas ya están. Quiero recordarles que a 7 meses de iniciar la estrategia de vacunación, nosotros tenemos casi ya 12 millones de dosis en el territorio. Entonces, partiendo de que fuese una meta de 6 millones de salvadoreños, serían 12 millones de dosis. Sin embargo, debemos decir que no ha parado la llegada de lotes de vacuna, ni va a parar la llegada de lotes de vacuna, porque hay otro grupo etario que probablemente se va a agregar en poco tiempo, ¿verdad? Y ese grupo etario pues son toda la población que va a requerir un booster o una tercera dosis. En efecto, no ha parado de llegar las dosis del biológico al país, y no va a parar de llegar porque El Salvador pueda tener todo lo necesario para poder salvaguardar la vida en el marco de esta pandemia de COVID-19. Bueno, interesante, ¿no? Yo digo que sigue siendo bastante difícil la situación. Probablemente no para El Salvador, pero para otros países sí. Entonces, no hay que olvidar el hecho de que ya tengamos en el país el biológico, que tenemos lo necesario del biológico en el país. No quiere decir que todos los países estén iguales, sino que eso precisamente es lo que ha hecho reconocido El Salvador en el manejo de la pandemia, porque hizo lo necesario para tenerlo en tiempo oportuno, y a veces lo necesario en tiempo oportuno en otros países no significa el contar o no con el dinero, sino que significa el contar con el análisis, con las decisiones, con el trabajo articulado, con la coordinación y, por supuesto, con la visión de que la salud era primordial. Anticiparnos fue clave. Un placer poder estar acá y decirle a la población: cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara. Si no es necesario exponerse, no lo haga, pero lo más importante es vacúnese, agende su cita, y en menos de 72 horas usted puede recibir el biológico. Bueno, excelente.